Me llamo Sofía, soy periodista y escritora. Amo profundamente a los libros y a los gatos. Hace un par de semanas, en el día de mi cumpleaños, llegó a la puerta de mi casa un regalo de parte de mi papá. Él falleció hace 15 años. Dentro del paquete se encontraba un computador. En esta máquina encontré varios archivos que hacen parte de su trabajo como periodista. Al observar los archivos me surgió la idea de realizar una serie de podcasts y así compartir una parte del trabajo de mi papá. Por ahora llevamos 5 capítulos donde he ordenado temáticamente las entrevistas y transcripciones. Hemos hablado de política, medio ambiente, tecnología, medicina y arte. Las entrevistas no terminan y mientras pueda compartiré con respeto la obra de mi papá. Hoy vamos a hablar sobre saberes ancestrales. Sofía 2050. Recuperando entrevistas perdidas. Siguiendo con mi podcast semanal, hoy les traigo un capítulo muy bonito, o mejor dicho, un podcast delicioso. De los archivos que he encontrado en el computador he aprendido mucho, y no me van a creer si les digo que también encontré recetas culinarias. En este momento estoy en el invernadero comunal ubicado en el centro del barrio en el que vivo. Estoy escogiendo los mejores ingredientes para un postre que quiero hacer. Este lugar es mágico y nostálgico al mismo tiempo. Me trae recuerdos muy, muy lindos. En las mañanas de domingo los desayunos eran con arepa y chocolate. Mi papá siempre soplaba mi taza para que yo pudiera tomar y no me quemara. El olor a plátano me recuerda las tortas que mi mamá hace con bocadillo y queso derretido. ¡Ay, qué rica! Recuerdo bien que cuando era muy pequeña, mis papás, en compañía de la comunidad de este sector, construyeron este lugar. Con el tiempo, varias comunidades en las ciudades adecuaron espacios para desarrollar proyectos de agricultura y así suplir varias necesidades. De este tiempo tengo un audio. Promover la agricultura urbana orgánica como estrategia a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la hambruna, desarrollar economías regenerativas y revitalizar e impulsar la organización comunitaria es la propuesta de un grupo de jóvenes de la Universidad del Cauca que están desbrozando tierras en la zona norte de Popayán. Los trabajos comenzaron 2 semanas atrás y se van incorporando vecinos que necesitan alimentos. A mediano plazo, buscarán más espacios para cultivar en patios, solares, terrazas y cualquier lugar donde las familias puedan comenzar a transitar su autonomía alimentaria. En la última pandemia, al iniciar el confinamiento preventivo, muchas familias se unieron a proyectos de agricultura urbana. De esta manera, sembraban y controlaban lo que podían llevar a la mesa de manera saludable. Tengo otro audio que quiero que escuchen. Esta pandemia se especula que empezó por la comida de algunos cuantos, el gusto por la carne de animales exóticos como el murciélago y el pangolín, considerados un manjar en China y Vietnam. Muchos creen que su carne es curativa de varias dolencias o males, entre ellos el excesivo nerviosismo, los berrinches de los niños y la posesión diabólica de mujeres. Qué paradójica fue esta situación, y lo peor de todo es que los berrinches y las posesiones diabólicas nunca terminaron por el consumo de estos animalitos. Algunos expertos aseguran que el coronavirus proviene del consumo de esta carne. Hoy por hoy no está todavía muy claro. Durante la última pandemia, la sola amenaza de no conseguir comida en su momento angustió a muchos por primera vez en sus vidas. Y solo pudo ser superado por la angustia de no tener ingresos ni acceso a alimentos suficientes. En ese entonces, las semillas no eran gratis y este mercado representaba un ingreso importante para varias empresas. Por suerte, hoy, en pleno 2050, las semillas son gratis, como lo eran hace más de 700 años en América. Ya que estamos hablando de semillas, quiero presentarles una transcripción muy vieja. Creo que es la más vieja que encontré en el computador de mi papá. Leyenda del cacao.
Quetzalcóatl le dio a los toltecas los granos de cacao para que su pueblo estuviera bien alimentado y de esa manera pudieran ser personas estudiosas, sabias, artistas y artesanas. Quetzalcóatl robó el árbol del cacao del paraíso donde vivían los dioses y plantó el pequeño arbusto en Tula. Luego de que lo plantara, le pidió a Tlaloc que enviara lluvia a la tierra para que la planta se pudiera alimentar y crecer. Luego fue a visitar a Xochiquetzal, diosa del amor y la belleza, y le pidió que le diera al árbol flores hermosas. Con el tiempo, la planta floreció y dio frutos de cacao. Estos se repartieron a todos los pobladores. Las historias antiguas de América me gustan muchísimo. Su mitología y cosmología siempre me han atraído. Pero, ¿por qué mi papá me dejó esta historia del chocolate? Muchas historias especulan sobre su origen, pero la mayoría concuerdan al final en que lo más importante era generar estabilidad alimenticia para los pueblos. Los mayas la tenían clarísima en este aspecto. Para nosotros, actualmente, el proyecto Libertad Alimenticia, que nació en el 2035, es un éxito gracias a que todos podemos acceder a las semillas y generar nuestro propio banco de alimentos. Esto necesita de la ayuda del Termoinvernadero 5000 para poder generar un ambiente óptimo a las semillas. En este momento estoy desprendiendo un cacao de un árbol enano para iniciar la preparación de mi postre de chocolate. Esta manera de sembrar la aprendí de una serie de técnicas que provienen de los pueblos antiguos de América y que se encuentran de manera gratuita en la red 13G. Me pregunto, ¿por qué en el pasado no se aprovecharon estos saberes? ¿Por qué no escucharon a los pueblos ancestrales? Quiero que escuchen la siguiente entrevista que mi papá hizo a dos mujeres muy importantes. Entrevista a Atik Kiwa, activista indígena, y a Carol González, indígena Piramiri. Primero vamos a hablar con Atik Kiwa. Este confinamiento me cogió trabajando mucho y haciendo mucho pagamento para sanar este territorio, sanar el ser, el saber y el poder también. Mientras en Estados Unidos han quitado las estatuas y las han botado al mar, al fondo del mar, aquí todavía seguimos rindiéndole culto a los esclavistas. Por eso es que hoy los indígenas, los negros, todas nuestras organizaciones, estamos cansadas de la naturalización de la discriminación. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? Con la invisibilización. Creo que hoy el mundo, el 22% de este mundo es territorio indígena, alberga el 80% de la biodiversidad. Es el futuro de la biosfera que recae en ese trabajo cuidadoso de las mujeres indígenas en todo el mundo. En más de 500 años de pandemias y despojos, puede inspirarnos un poco cómo avanzar desde nuestras casas, desde nuestros barrios, transformarlos en ecobarrios, desde también la necesidad de rescatar lo común, esa humanidad común, esa figura comunitaria. Creo que el cambio es ya. Y realmente de las decisiones que tomemos hoy dependen las futuras generaciones. Hay que salvaguardar las últimas reservas de vida que le quedan a nuestra ciudad y a nuestro país. Y yo quisiera solamente decir que estar al lado de la selva, estar al lado de nuestras montañas, de nuestros humedales, de nuestro río Bogotá, es un deber ético en este tiempo. Y para terminar esta entrevista, vamos a escuchar a Carol González. Vemos como pueblos indígenas que es muy difícil que en un futuro realmente exista una conciencia de la importancia de los derechos de los pueblos indígenas y que el mundo, los gobiernos, la sociedad civil, nadie ve la importancia de los pueblos indígenas como personas que podemos aportarle a esta sociedad. Entonces los territorios indígenas son vistos solamente cuando se habla de cambio climático, solamente son vistos por los árboles, pero nadie está pensando
en las personas que viven debajo de esos árboles. En la importancia de los pueblos indígenas para conservar la cultura, pero también como seres humanos que merecemos respeto, que tenemos derechos y que representamos toda una diversidad que le favorece no solamente a nosotros mismos, sino al resto del planeta. Si la sociedad actual escucha a los pueblos indígenas y aprenden de todos estos saberes que podemos enseñar, si aprenden a vivir de la manera como nosotros vivimos, que es respetando todo lo que nos rodea, creo, espero en mi corazón que en 30 años Colombia sea un país totalmente diferente, defendiendo los territorios sin ser asesinados como ahora, a mi territorio que es la Amazonía, protegida, ¿cierto?, por leyes que blinden jurídicamente nuestros territorios para que no prospere la extracción de recursos mineros, donde los pueblos indígenas podamos vivir en territorios limpios, donde se nos respeten, donde no haya discriminación, un futuro donde la educación de los pueblos indígenas sea reconocida como una educación que enseña saberes válidos. Me parece que es tiempo de pensar un poco. cuarentena es obligatoria. Y tiene un impacto económico. Tiene la obligación de recluirse en soledad. Resteremo a casa e ci prenderemo. Existen diferentes visiones sobre el mundo, su origen y su fortaleza. Si bien nos ha costado en el pasado descifrar cómo entender el planeta, hoy, por medio de los saberes ancestrales, esta visión la tenemos presente a diario y entendimos cómo cuidarlo y preservarlo sin sacrificar nuestras costumbres. Si bien tenemos las voces de nuestros pueblos antiguos dentro de nuestro conocimiento, a veces hace falta recordar quiénes somos. Después de la época de la pandemia, la sociedad se encaminó a mejorar su entorno, a recuperar los valores como el respeto a la naturaleza y al territorio. Claramente, de esto depende nuestra existencia. La humanidad se enfocó en inmortalizar sus raíces y en rescatar los saberes ancestrales. Esto nos aseguró un futuro próspero y digno. Nos forjó una conciencia más clara sobre a qué vinimos y para dónde vamos en este universo. Ahora sacamos la torta del horno. Es la primera vez que hago una torta. La verdad es que lo mío es más la cocina microorgánica. En eso sí soy una dura. Esta receta es mi favorita. Hasta hace poco no sabía cómo se hacía. Por eso estoy muy emocionada. ¿Qué hace este gatico por acá? ¿Y este otro? ¿Y este otro gato? ¡Ay no! ¡Alegato! ¡Chespirito! ¿Qué es esto? Un momento. No puede ser. ¿Eres Chespirita? ¡Ay no! Por ahora envíen sus mensajes e imágenes intraoculares de sus postres o mascotas por la red 13G. Sofía 2050. Recuperando entrevistas perdidas. Muy pronto, un nuevo capítulo.